¿Se acuerdan cuando en los streams dije borren el teatro, borren el Milastra y borren a Maduro? Pues señores, no soy el CEO, pero tengo buenas noticias. Uno de estos tres ha sido eliminado, así que felicidades a todos los venezolanos que ven el canal. Espero que ahora por fin pueda la gente tener una vida al menos normal y no tener que sobrevivir como si fueran animales. Y ahora sí, fuera parte del noticiero y de que no soy el CEO y por supuesto no tengo nada que ver, vamos a ver, porque ayer me estuvo spameando un chaval en stream, puso el mensaje como 7, 8 veces. Phil, ¿vas a hacer un vídeo de si merece la pena Columbina o Inefa? Pues sí, te voy a hacer el vídeo a ti solo. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy, damas y caballeros, vamos a ver el vídeo de qué merece la pena de los banners confirmados, porque sé que el orden afecta mucho para lo que mucha gente cree que puede conseguir o no en la versión. Para poder sacar personajes, aunque suelen ser ilusiones, porque mucha gente calcula en base a bueno, si gano el 50-50. No, amigos, recordar asegurar por cada personaje o no contar con él y no jugarlo, ni prefarmearlo, ni siquiera pensar en tirar, sino mejor ahorrar si no podéis asegurarlo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype que ayudan un montón y son lo que más importa, aparte de suscribirse, dejar el like, comentar, para las bendiciones lunares que podéis ganar todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Muchas gracias por ello, gracias por el apoyo a la web, gracias por el apoyo al sorteo de Columbinas y estáis a tiempo hasta el día del banner de Columbina, así que ir a ver el vídeo. Y aquí un disclaimer también rápido, por favor no me avasalléis de una forma tan ansiosa en todas las redes sociales sobre el sorteo, porque en el vídeo largo contesto todo lo que hay que contestar. Si no lo habéis entendido, pues dejar de ver TikTok mientras veis un vídeo y por una vez en vuestra vida prestar atención a un solo vídeo para entenderlo. Y si a la primera no, a la segunda. Y si a la segunda no, a la tercera. Y si a la tercera no, igual tenéis que replantearos cosas muy importantes como vuestra capacidad de concentración y atención, mucho más allá de un sorteo de Columbinas, de que una persona os regale algo, y mucho más allá molestar o insistir a esa persona para que os regalara ese algo. No voy a regalar nada a nadie porque me insista, así que por favor, un mensaje general, dejar de insistirme o de molestar y faltar a valores básicos como educación y respeto solo porque tenéis muchas ansias por ganar algo. Tranquilos, señores, por favor, todo a su tiempo y la suerte es justa e equitativa para todo el mundo. Gracias por todo ello. Regañada general a la gente que está muy ansiosa. Pero gracias por todo el apoyo y participación en el sorteo. Que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más ahí. Gracias de verdad por todo ello. Y vamos con los banners de las 6.3. O bien, ya sabemos que en la primera mitad llega Columbina y Masturbina, Inefa, pero Columbina y Masturbina es una dupla increíble para la primera mitad y el nombre realmente parece una sitcom de los 90 de Estados Unidos. Y las armas, Estados Unidos y armas, las armas de Columbina y Masturbina son interesantes, pero había gente que tenía en la cabeza igual, porque el orden podría haber sido Newbillet más Columbina, que el arma de Newbillet igual le servía a Columbina porque de una forma u otra hay una posibilidad de que le regenere energía, también le da vida, también le da 88 daño crítico y se parecen bastante, de hecho, aunque por supuesto tienen diferencias. La realidad es que Newbillet llegará con su skin en la segunda mitad junto a Zibai, que ahora hablamos también de ello, así que vamos a hablar pues eso, de las armas, de las constelaciones y de qué merece más la pena. Primera mitad, Inefa o Columbina. Es muy fácil, no sé por qué tanta gente me está preguntando lo mismo, Phil, Inefa o Columbina si no puedo sacar las dos. Columbina te va a habilitar más equipos, Columbina va a habilitar más reacciones, porque si no vas a sacar a Zibai vas a poder jugar cristalizado lunar con Columbina. Columbina es un carry en campo si no tienes a Nefer para jugar Hyperblooms. Columbina va a habilitar el mejor Hyperbloom del juego con Columbina C0, Cookie, Lauma si la habéis sacado C0 y algún otro personaje que complete el equipo y ayude al daño general, la propia Najida, Aino C6 para el daño en reacciones lunares y otras cosas que se pueden jugar, ¿no? Entonces, entre Columbina y Nefa, que es la primera pregunta que este señor en la intro os dije que me repitió 7 veces en el mismo stream, y lo que mucha gente igual se puede plantear, Columbina, por supuesto que Columbina, señores, es la arconte de la nación. Por supuesto que tenéis que sacar a Columbina por encima de Inefa. Si luego sois mains flins y que si sois mains flins y queréis o necesitáis a Inefa para el equipo, pues hombre,
Ojalá tener mucha suerte, ojalá ganéis bendiciones lunares en mi canal, pero sobre todo, ojalá uséis Loot Bar, porque ahorraréis mucho dinero y podéis sacar a las dos en caso de poder tener presupuesto para gastar en Genshin, usar Loot Bar. Pero básicamente Columbina tiene prioridad frente a Inefa. Ahora, antes vamos con las armas ahora un ratito, pero las constelaciones. Columbina. Lo primero es una duda para todo el mundo. Primero va la C1, luego la C2 y luego el arma. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente ya planteársela de Columbina, C0 y arma. Y creo que es un estándar muy erróneo para mucha gente que ni siquiera se plantea o se para a pensar que merece más la pena. Y para mucha gente pues existe, digamos, ese blueprint, esa plantilla por defecto de C0 y arma el personaje porque me gusta y como me gusta le saco su arma. Pues no. En muchos casos hay personajes que es mejor conseguir C1, C2 y el arma va después. En el caso de Columbina es así, es infinitamente mejor la C1 y la C2 y el arma, lo que ocurre es lo que os dije en el vídeo del kit de Columbina y es que Columbina va a necesitar mucha generación de energía y prácticamente esto lo pueden compensar dos armas de forma muy bien y otras dos más o menos. Las dos más o menos que os dije en ese vídeo es el Favonius y el arma de Neuvillette, pero el Favonius te da menos stats que aproveches de verdad que el ámbar y, o sea, que el ámbar es infinitamente mejor que el Favonius en todos los aspectos para Columbina, para que me entendáis, y el arma de Neuvillette te regenera también 12 puntos, pero tienes que perder y ganar vida y eso a lo mejor no lo haces porque estás fuera del campo, entonces no todas las rotaciones activarás la regeneración de energía del arma de Neuvillette, con lo cual son dos armas a mencionar pero descartadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, si vas con Furina el arma de Neuvillette si lo activas. ¿Por qué digo esto? Porque si no consigues su arma que te regenera 12 de energía, es mejor llevar C2 y prototipo ámbar que te regenera 18 de energía y vas a poder invertir más en el daño del equipo y toda la cuestión. Y además el prototipo ámbar, además de regenerar 18 de energía, te da 41% de vida, que esto a Columbina le viene espectacularmente bien porque es su multiplicador base de forma general para todo lo que hace Columbina. Entonces, las constelaciones son infinitamente más importantes porque dan buffos a todo el equipo y al daño general de la propia Columbina y de todo el equipo según la reacción en la que se base. Esto es una cosa, yo creo que es súper importante y lo que más dudas tiene la gente y lo que más me han preguntado en los últimos días. Luego, la Masturbina. Pues lo que mejor tiene la Masturbina es el arma y la C1. ¿Qué es mejor? En el caso de la Masturbina es mejor el arma, pero el arma C1 es el peak prime de Masturbina. ¿Por qué? Porque el arma le da 66 de daño crítico, ataque base alto, una pasiva que le da ataque porcentual y si se activa esa pasiva habiendo generado un escudo la propia Inefa, te da 40% de daño en reacciones lunares a todo el equipo. Esto es mucho más que la C1 y por desgracia este arma no le sirve a ningún personaje porque no hay lanceros electro que pongan escudo y no hay lanceros hidro que pongan escudo. Entonces estamos fastidiados. El arma de Inefa es de Inefa y punto. Y luego la C1 te da un 50% más de daño en reacciones lunares, que es 10% más que el arma, pero no te da daño crítico, no te da ataque porcentual, no te da un montón de cosas. Entre todo esto sigue siendo mejor invertir en Columbina y tener a Inefa C0 pero con Columbina invertida. Si sois pues ballenas y podéis sacar todo junto, pues el pick es C2 arma de Columbina y C1 arma de Inefa. Si pues sois free to play, pues C0 de las dos y luego ya en prioridad Columbina porque es Arconte. Esto es, yo creo que lo que la mayoría de vosotros tenéis en duda. Ahora, Zibite y Neuvillette. Neuvillette también tiene un prime de C1 arma. Es buen carry, es el carry que tiene dos grandes ventajas y en este caso es hombre, así que por favor no confundáis las dos grandes ventajas. Y número uno es que tiene una autosuficiencia como personaje individual, es decir, se cura, con la C1 tiene resistencia a la interrupción, su daño multitarget es de una forma es elevado y es muy fácil de aplicar, con lo cual es un personaje que se puede jugar solo, a diferencia de muchos otros personajes, y esto lo va a mantener siempre. Y número dos, la versatilidad. Es el carry con más versatilidad del juego y eso le hace sumar puntos. Neuvillette se puede combinar en la mayoría de equipos de forma general y poner una core alrededor del personaje muy fácil y puede jugar infinitas combinaciones. Su mejor equipo es Permafrost, pero el mejor Permafrost es sin Neuvillette, que son los equipos de Skirk, Scoffy. Entonces, de Neuvillette es importante y se debería hablar bastante y de hecho haré un vídeo solo de Neuvillette dentro de poco. Dejadme en los comentarios quién está esperando un vídeo de Neuvillette. ¿Por qué? Porque a pesar de tener las cosas buenas que os he dicho,
está en un punto New Billet que digamos que aunque pueda tener sinergia con todo lo nuevo que va saliendo todo el rato continuamente, New Billet es el nuevo Jutao, de hecho, para que lo entendáis a nivel de ¿le sirve a Jutao? ¿Le sirve a Jutao? ¿Le sirve a Jutao? ¿Le sirve a Jutao? Me cago en la... Seguro que me preguntan que si Columbina le sirve a Jutao. De hecho, me preguntaron si el arma de Inefa le sirve a Jutao. Estáis obsesionados, tíos. Estáis obsesionados con Jutao. New Billet, digamos que frente a los carries más fuertes del juego, que a día de hoy van a ser Flints, Nefer, Mawika, Skirk y Zibai, digamos que se siente que por power creep existe hace 2 años New Billet, ya no gana tanto terreno ni recorrido. Y que no creo que suba mucho más allá ya del top 6 o 7 actual que debe tener. Sí, atrás quedaron los tiempos donde New Billet era top 1 del juego, top 2, está top 6, top 7... Y yo creo que ya se va a mantener por ahí, pero que aunque salgan muchos soportes nuevos que mejoren a New Billet, no creo que vaya más allá, con lo cual yo le bajaría un poco de prioridad a New Billet. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75-80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Y por último, Zibai. Ya os dije en otro vídeo todos los problemas que puede llegar a tener. Os digo el pro de Zibai. El pro es que sí, va a entrar directamente con su mejor equipo teniendo en cuenta Columbina y Luga C6 y Gorou C6, que son 2 4 estrellas, que hay mucha gente que tiene Gorou C6 por antigüedad, porque existe Gorou hace casi 3 años y medio. Que es el quinto mejor equipo del juego, nos guste o no. Zibai va a salir siendo muy fuerte y va a salir por debajo de los 4 grandes que a día de hoy son Flints, Nefer, Skirk y Mawika. Entonces, Zibai va a salir estando por encima de muchos otros personajes antiguos como New Billet, Arlequino, Mualani, Kinich y todo lo que ahora mismo se encuentra en el top, pues que al salir Zibai pues va a bajar alguno de estos fuera del top 10, que no pasa nada, pues top 11, top 12 y se tiene en cuenta lo que uno quiere al final. Hay mucha variedad en Genshin. ¿Pero por qué explico esto? Porque recordad que para las conflagraciones en dificultades altas, normalmente los equipos que suelen sobrevivir y jugarse en todas las conflagraciones son los mejores del juego, y si los equipos no son top del juego no se pueden repetir en muchas conflagraciones. Ejemplos, equipos de Mawika y de Skirk se han podido jugar siempre. Skirk siempre ha tenido un boss al cual ha podido desintegrar fácilmente. Mawika igual, de hecho Mawika ahora se puede jugar contra la peonza que te da descendentes, y el equipo de Skirk se puede jugar contra el Inquisidor, por poner el ejemplo y el argumento, ¿no? Sin embargo, los equipos de Kinich se han podido jugar a veces sí, a veces no. Los equipos de Arlequino se han podido jugar a veces sí y a veces no. Los equipos de Mualani, ha habido más veces sí que no, con Mualani concretamente, la verdad, no es el mejor de los ejemplos, pero pues efectivamente Mualani se ha podido jugar muchas veces sí y algunas veces no. Entonces, realmente Zibai y New Billet saliendo ahí en tabla media es muy posible que se desliguen pronto, teniendo en cuenta que llegará Barca, llegarán más carries seguramente, porque carries Impact no deja sacar carries, así que digamos que Zibai y New Billet tienen como menos papeletas realmente de ser prioridad, sobre todo porque son DPS y no son soportes. Los soportes son Columbina y Nefa. Por último, los contras de Zibai los digo en este vídeo, que es por qué nadie quiere sacar a Zibai, que está por aquí, y ya lo sabéis al final. Si queréis ver el vídeo mucho más extensamente os lo recomiendo mucho, pero bueno, es un carry de un equipo extremadamente cerrado, te va a utilizar a Columbina, que la mayoría lo va a jugar con Flints y Nefer, está justo en medio de Barca y Columbina, que son dos personajes sumamente queridos y publicitados por el juego, por la empresa en este caso. Es Geo y no es exactamente lo que la gente esperaba que reviviera al Geo, sino que esperaban un soporte Geo como Sandrone, y al final Sandrone no va a ser Geo seguramente. Hay 1000 razones por las que la gente no quiere a Zibai, porque ha spawneado así de la nada, independientemente de que se mencione en un libro que nadie lee, que siempre están los típicos que ya dije en otros vídeos, no, es que en un libro nada, la gente no lee los libros. Si tú quieres los libros, sabes que la gente no lee los libros, así que no te pongas miñi, no lee los libros nadie. Zibai ha spawneado de la nada y nadie se esperaba la llegada y nadie estaba hypeado por Zibai, y no va a vender prácticamente nada la pobre Zibai. Entonces,
realmente volveros locos por Columbina, que es la prioridad. Inefa es muy interesante para el equipo de Flames, si no tampoco os volváis demasiado locos. Es verdad que Inefa va a ser muy fuerte, sobre todo junto a Columbina en equipos incluso sin Flames, pero para mucha gente que realmente quiere unos mínimos y decir, oye, ¿qué es lo que realmente merece la pena? Columbina. Y si os sigue sobrando ahorros para asegurar a personajes futuros que queráis, como Barca, como Logen, que posiblemente sea soporte de Barca, como la propia Sandrone, como Nicole y todo esto que apareció en las siluetas, pues sacar lo que podáis de Columbina hasta que podáis ahorrar lo demás, o sacar Columbina C0 y Nefa C0 y luego volveros locos por Columbina, recordando los primes de cada personaje y quien tenga la posibilidad realmente de llevar pues a Inefa C1 y arma al cielo, o a Columbina C2 arma al cielo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, borren el teatro, borren el Milastra, lo digo en stream, lo empiezo a decir en todos los vídeos y pónganlo en los comentarios también, borren el teatro, borren el Milastra, sobre todo el Milastra, permitan desinstalarlo de los dispositivos que no te consuman espacio, recursos y te perjudiquen, una cosa inhumana, absurda y inútil totalmente que nadie va a jugar ni usar. Phil, yo juego en Milastra. Vale, pues sé feliz, sigue tus sueños, sin miedo al éxito. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, minis y chaito.